perdón, sobre no, puedo decirle, si ustedes me dicen el tema, les puedo contar lo que siento, es decir, yo leí el trabajo de Roberto que me pareció excelente y me encontró con un estilo de escritura de aquella época, además, que era minuciosa en el detalle clínico, y junta permanentemente la concepción de la clínica con el sentido de cada movimiento que tiene la mente del analista. Entonces, nos da elementos, Roberto, para entender cómo se inspira una interpretación. O sea, las fuentes de inspiración de una interpretación. Claro, la intuición, que la intuición puesta en juego también, ¿no? Sí, es cierto. Efectivamente, pero hay una intuición que está juntándose con los elementos clínicos, porque Roberto insiste muchísimo, el paciente hizo esto, me despertó esto, etc. Entonces, acá nos trae Roberto una concepción de lo que es la función reverí de la mente del analista, juntado con toda su historia personal, su historia analítica, su historia de supervisiones, su historia de otros pacientes. Entonces, hay una especie de unión entre lo sincrónico y lo diacrónico, el instante con la historia. Entonces, analizar el hecho transferencial, teniendo en cuenta lo que veo ahora y relacionando con la historia, es ideal para la interpretación transferencial, porque en definitiva, a lo que nos atenemos en la clínica psicoanalítica es lo que aparece en ese momento de la transferencia de la historia del paciente. O sea, ¿cómo sabemos qué interpretar? Porque es en la transferencia donde el analizando adulto, adolescente, niño, etcétera, nos cuenta mediante el juego, mediante su diálogo, mediante sus acting outs inclusive, por supuesto el acting out es muy importante, que ustedes saben que yo lo llamo creatividad negativa, porque en todo acting out hay una creatividad oculta. Entonces, hay como una tarea permanente de reconstrucción interna en el analista que forma parte del complemento indispensable de la revería del analista. Es decir, es como la función continente que tiene en su mente el analista, pero de sí mismo, para contener a su vez las variables del paciente. No sé. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? No sé qué opinás, Roberto, pero es muy interesante estas extensiones que se van haciendo. Yo no sé si, Bea, vos querés contar y Verónica quieren contar su experiencia con el artículo de Roberto, porque, bueno, en el caso de Verónica tiene que ver con, la asociación tiene que ver con una paciente tuya, Roberto, la que te tiró los tachos de basura en la puerta, que estaban separados, ¿no? Y eso inspiró a Verónica a escribir unas líneas que en relación a esa propuesta, y por ahí te escuchamos, Vero, y después pasamos al trabajo ya más clínico directo de Bea, ¿no? Bueno, hola a todos, hola Roberto, me gustó muchísimo tu trabajo, me hizo pensar mucho, hay una suerte de, un poco como dice Hilde, la paciente esta que soñó con lo de los tachos de basura y tu paciente de 8 años que con un dibujo particular que es un dibujo de muchos colores como si fueran recipientes, me llevó a pensar o a hacer una asociación con algo que propone Greenpeace, tomando el tema de la ecología ambiental, cuando hace un énfasis en las 3 R's, que habla de reducir, reutilizar y reciclar. Y pensé que así como una suerte de ecología mental, ¿no? Esta función placentaria tiene una suerte también de ecología, de reducir todas estos gérmenes, estas toxinas que el bebé o que el niño puede recibir.
y me puse a pensar en la función placentaria, en la función del analista, y cómo el analista un poco se trata de pensar a través de la catástrofe, diría Bion, y cómo pensar a través de la catástrofe sin contaminarnos, recibiendo esas contaminaciones, pero cómo usar todo eso para reducir un poco el nivel de acumulación, de cantidad de energía, y a partir de ahí poder empezar a pensar y devolverle al paciente, bueno, estos contenidos. Entonces pensaba en los contenedores, Greenpeace habla de los contenedores de reciclaje. Y hasta a veces pensé en lo del pacientito en el dibujo de colores, porque los tachos de basura, algunos son de distintos colores, y en cada uno de ellos uno tiene que guardar van los distintos residuos, ¿no? Bueno, no sé, si yo escribí algo, pero lo quise decir así, si después quieren se los leo. Sí, sí, me gustaría escucharlo, sí. Sí, escuchamos. Ah, bueno. Bueno, empiezo diciendo que se hace fundamental entonces pensar a través de la catástrofe sin contaminarnos, intentando digerir las emociones y sensaciones que genera el contacto con la realidad circundante, lo cual requiere, al decir de Bion, mucho corazón y mucho coraje para pensar ese surgimiento mental. Esta función del pensar, como la función materna y la función del analista, se dan en una relación en la que una de las dos partes toma el lugar del contenedor, recibiendo las proyecciones, los contenidos que el otro no puede digerir y devolverlas con el fin de que éste pueda integrarlas. Tomando en cuenta ahora tus conceptos de función placentaria y tus casos clínicos que presentaste, me surgió la asociación ligada a estas ideas que sostiene Greenpeace cuando habla de los contenedores de reciclaje, haciendo énfasis en las 3 R's, enfocados en generar hábitos responsables de concientización para lograr disminuir las grandes cantidades de basura, desbordes, sobrecargas, toxicidad, que se generan en el mundo, poder evitar así la creación, además, de nuevos residuos y su acumulación. Cuando habla de reducir, hablan de disminuir la cantidad de energía y la contaminación desparramada. Reutilizar sería aprender a darles nuevos usos a aquellos elementos que suelen descartarse, y saber separar con eficacia entre lo que es posible ser reutilizado, lo recuperable de lo que no lo es. Reciclar, recuperar aquellos materiales para darles una nueva forma y volver a utilizarlos como si fueran nuevos. Transformar funcionamientos vinculares, por ejemplo, pensé, apelar al movimiento y a la evolución. Bueno, un poco es esta analogía entre lo que habla la ecología, las ONG de ecologías ambientales, y bueno, nosotros sostenemos esta suerte de ecología mental también. Eso, breve. Bueno, muchas Eso gracias. me suscitó un poco esta idea tuya, este trabajo tuyo. Muchas gracias, sí. No, a vos. Yo quería mencionar 2 cosas, y sé que hay alguien más, vos mencionaste 2 nombres, Hilda Vero. Sí, sí. Bea, sí, y sí, pero te escuchamos. Sí. Hoy es un día, especial acá, es otro aniversario del 11 de septiembre, como ustedes saben, que marcó el final de una época y el comienzo de una serie de catástrofes. La última de las cuales habrán visto las noticias, que es los terribles incendios en toda la costa oeste, donde yo estoy. Sí, Estaba pensando, Vero estaba hablando de Greenpeace y del reciclaje y la recuperación, que hoy en la mañana llegó el humo acá a la ciudad de Seattle, estamos cubiertos en humo, ustedes habrán visto tal vez en televisión sí. imágenes de San Francisco,
de ayer, ayer y anteayer. Estoy tosiendo un poco porque tengo el humo en la garganta, y estamos todos cubiertos de humo. Y estaba pensando que lo que es la experiencia o el proceso psicótico de ataque a los objetos internos, el ataque a los sentimientos, el ataque a toda creación de sentido, el caso del paciente Serge, que produjo su propia catástrofe y no hubo contención, que esto a nivel social, nacional e internacional también ocurre. El 11 de septiembre y el ataque a las torres y al Pentágono fue producido por ciudadanos y residentes americanos, que es cierto que venían y tenían relaciones con otros países, pero este fue un ataque interno, no fue una guerra producida por una potencia extranjera. Y esos escombros, lejos de haber la sociedad americana de haber podido tomarla como una señal de que algo estaba mal y que algo había que hacer para evitar una futura catástrofe y para comprender la naturaleza de lo que había pasado, terminó de catástrofe en catástrofe. El gobierno de Trump siendo solamente un epifenómeno de todo lo que estuvo pasando a lo largo de estos años. Ahora ya no tenemos escombros, ahora tenemos incendios y humo, que no hay forma de poder limpiarlo, poder juntarlo. Ahora estamos solo en manos de meteorológicas, en manos climáticas, esperando que los incendios se apaguen, que empiecen las lluvias y que entren vientos del Océano Pacífico a limpiar esto, pero no hay quien lo limpie, no hay fuerzas firefighters, bomberos que puedan dar abasto con incendios que están barriendo toda la costa oeste de sur a norte. Y estaba pensando en lo que yo había mencionado en el trabajo anterior, y creo que y acá aparece otra vez en este trabajo, en el caso de Sergio, de la fragmentación diminuta de objetos, en el caso de Sergio dando lugar a alucinaciones invisibles de a momentos, y cómo la fragmentación extrema es imposible de analizar o de reconstruir, porque todo lo que se puede decir, tenemos todo este humo y decimos, bueno, donde hay humo hay fuego, y el fuego puede estar bastante lejos, pero nos está inundando a todos. El proceso psicótico tiene algo de eso, el proceso psicótico tiene una fuente, el caso de estos distintos pacientes tiene que ver con las primeras experiencias infantiles, incluso las experiencias intraútero, como yo menciono acá, hablando de la función placentaria como un continente psicosomático, pero ese es solo el origen, no contenido en el momento inicial, se expande y termina inundando a la madre, al padre, a la familia extendida y a la sociedad. Y muchos de los... Melanie Klein ya lo dijo en su artículo sobre alcances y límites del psicoanálisis de niños, dijo que si los niños fueran analizados tempranamente, muchas de las poblaciones de las cárceles no existirían. Se evitaría muchos de los crímenes violentos contra la humanidad. Bueno, esto es lo que quería decir y quería recordar que hoy es un día tristemente memorable. Qué importante fue entonces toda esta, ¿no? esta deriva asociativa que generó tu trabajo, ¿no? y que llegamos al ambiente, a lo social, a todo lo que está sucediendo, ¿no? Incluso hay una frase, si mal no recuerdo, de Ana Sigal en el monumento a las Torres Gemelas, una frase de ella pusieron, que dice justamente en estos momentos en que todo está destruido,
cuanto más tenemos que esforzarnos por juntar los pedacitos y volver a construirnos. Hay una frase de Ana Sigan en el monumento, cosa que me impresionó mucho, sí. La estaba buscando recién, pero no la encontré. Bien. Ya la voy a encontrar y la voy a mandar al grupo, sí. Bueno, Bea, ¿y vos querés contar tus asociaciones? No sé, Jaime, si querías decir algo, porque por ahí los pierdo. Respecto a lo de Roberto, quería recordarles que hoy es 11 de septiembre, el Día del Maestro, Sí, en sí. Argentina. Y que la función del maestro, en el sentido amplio del término, es justamente una especie de síntesis de una voluntad de vida y de transmisión del conocimiento. Y hay una función reverí, trascendente, en el maestro que enseña. Y de paso quería decirles que cuando pienso en el Día Maestro estaba pensando en la tarea de Hilda, en coordinar todas estas reuniones, e invitar a personas como Roberto, que de repente si no lo invita a Hilda, no sé si podemos dialogar con Roberto tan fácilmente. Entonces, Solo tienen que buscarme. efectivamente. Entonces, pero les digo que hay acá como una función continente en los maestros, que son los transmitores de la historia de la humanidad y que están guiados por algo que tiene que ver con el trabajo de Roberto también, que es la fe. Fe en el conocimiento, fe en el ser humano y fe en la capacidad evolutiva del ser humano. Es decir, el trabajo de Roberto es una síntesis de cómo se utiliza el concepto bioniano de fe. Yo diría que si uno quiere investigar cuál es el concepto tan complejo que trae Bion en su atención e interpretación respecto al fe, entre comillas, como dice Bion, creo que el trabajo de Roberto ilustra mucho respecto a lo que es la fe en el método. Eso quería agregar. Gracias. Exactamente, la fe en el método, sí. Que lo sostiene, la fe en el método y es como un objeto sustentador, es un objeto contenedor interno, ¿no? Y también creo que el trabajo nuestro y de reunirnos y de trabajar estos conceptos también actúa como un objeto contenedor interno cuando nos enfrentamos al paciente, cuando nos enfrentamos a las realidades que tenemos que enfrentar en este momento, como también lo que contaba Roberto, ¿no? No sé si... Voy a hacer una acotación, Hilda, que tiene que ver con lo técnico. Hay interferencias y algunas personas se están quejando. Les pedimos que si no hablan, cierren los micrófonos para ver si hay una mejor escucha. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ahora Bea también, tenés una pequeña viñeta de un caso que te escuchamos, Bea. Sí, como estoy con el celular y no estoy entrenada para entrar a WhatsApp, que lo publiqué ahí o al mail, si hay alguien la quiere leer o simplemente... No te escucho, Hilda. Hilda está con el micrófono silenciado. ¿Querés que la lea? Bueno, Sí. por favor. Vos no la tenés a mano, la puedo leer. No, porque estoy con el celular y no puedo entrar a... Todavía no lo sé hacer. Ah, ok. Bueno, Bea la vez pasada dijo que tenía un paciente que le parecía interesante, lo estuvo comentando un poco con nosotros, lo estuvo comentando conmigo, y entonces Bea nos dice que hay momentos, sigue habiendo mucha interferencia, apaguen micrófonos, por favor. Hola, Patricia Morandini, perdón. Hola. Hola, fuerza. Hay momentos. ¿Sí? Hilda, ¿querés que lo lea yo así no haces todo? Pobrecita. Bueno, ¿la tenés? Perfecto, dale. Dale. Hay momentos en que la presencia del analista es sustancial y vital para el paciente. El analista siente casi en una conexión extrasensorial
más que del orden de la intuición, vívida, bordeando lo corporal, lo cual lo lleva a avanzar con cuidados y cautela en la oscuridad de la noche, de lo inconsciente, alumbrando los signos de la pulsión de muerte para comprenderlos, unir los restos y así posibilitar nuevos reentramamientos. Es una nueva placenta, una placenta ad hoc, que lo acompaña al paciente en la nueva travesía que posibilite el análisis de darse a luz, una especie de nueva partenogénesis con nuevas repeticiones. Sabemos que no se evitarán, pero menos nefastas que las siniestras replicaciones, en su mayoría transgeneracionales. Bion nos habla del llanto, de las lágrimas, de la expresión de nuestro dolor a través del agua, el líquido amniótico otrora habitado y que vuelve a aparecer. Oelsner nos remite al estado placentario, a la función analítica. Esta nueva placenta será desde el lugar del analista y de su alimento por el cuidado que brinda, el encuadre como un tercero incluido siempre, lo que permitirá la resignificación de lo traumático, inelaborable bajo otro signo, el de las resignificaciones constantes y necesarias. Trabajar con él me coloca todos mis radares en alerta, tanto los de ternura como contratransferencia, que me dispongo a atenderlo con mucha precaución, camino de tinieblas aparentemente desatado por la reciente muerte de su padre por COVID. Comenzamos a trabajar 4 sesiones semanales y opción a libre demanda si era necesario. Al mismo tiempo, algunas entrevistas con la madre, no muchas, porque percibí que él no estaba cómodo con la situación y siendo mayor de edad aposté al trabajo con él y la disposición de algún hermano. Es el menor de 6 hijos, único hijo del matrimonio durante 20 años. La madre abandonó a sus 3 hijos a pedido de su padre. Vivieron con ellos con intermitencias. Los otros 2 son hijos del padre con diferentes mujeres. El mayor es adicto. El del medio es hoy el director de la empresa muy importante a nivel nacional, construida por su abuelo, pero cuyo desarrollo fue aumentando notablemente con la presencia de su padre, que era su único hijo adoptado. Su padre tomó la conducción total de la empresa una vez que su abuelo falleció. Luego de protagonizar un accidente a la madrugada alcoholizado contra otro auto, en el que no tiene registro ni siquiera de haberlo encendido, al día siguiente me llama y tenemos una sesión. Dice, se me están terminando mis cartuchos de suerte, eso siento. La analista le dice, yo creo que vos sentís que tenés mala suerte o tuviste mala suerte. Al poder pensar destituyendo el mito nacido con buena suerte por ser hijo de, empieza a pensar y sentir y asociar. Si bien asocia situaciones del papá rascándole la espalda, seductoras, comienza a relatar situaciones de gran violencia del padre hacia la madre y hacia él. Cuando el padre lo agarró del cuello borracho y no podía respirar, cuando borracho lo obligaba a tomar del pico de un anís, cuando a los 17 años le pegó una patada en la cola produciéndole un dolor terrible durante semanas y la vergüenza sentida frente a sus amigos. Ahora entiendo por qué dormí con mis padres hasta los 13 años. Ellos me decían que era un mimado. El silencio de la madre, el llanto de él contando distintas escenas donde sintió miedo, cuando el padre estaba alcoholizado o drogado y le pegaba a su madre. Y mis lágrimas se deslizaron por mis mejillas, aunque hacía esfuerzos por disimularlo, mientras él lloraba y lloraba.
Se da cuenta y trata de disimular, y yo le digo que me había provocado mucho dolor saber cuánto había sufrido, el infierno que había vivido desde tan chiquito y lo mal que estaba el padre, y el secreto familiar que amenazaba su evolución. Sí, me di cuenta, Bea, pero no sé cómo explicarlo. Además que sos muy buena, estás ahí, Bea, y eso es, no sé cómo explicarlo. Ahora sé por qué le pregunté a Mario, el mejor amigo del padre, a la semana que murió papá, si papá consumía cocaína. En la última sesión hablamos de lo necesario que es habilitarlo a que pueda contar su historia y creamos un continente circunstancial como modelo conjeturalmente de que él era un sobreviviente, pero la locura de los padres, esa era su supuesta suerte de la cual quería reírse. O sea, instrumentaba la desmentida, la arrogancia y la consecuente estupidez con sus fatales consecuencias como el accidente. Es que era todo como normal, no podía pensar que no era así. Empieza a relacionar lo que es ser hombre, la relación tan conflictiva con su novia, el alcohol, la marihuana. ¿Sabes? Cuando sea grande, porque yo sé que voy a llegar a ser grande, voy a escribir un libro. Hoy me lo prometo. Y un entretejido como función placentaria empieza a bregar por su renacimiento después de un accidente en el que podría haber muerto. Como dice Bion, debajo de masas de neurosis y psicosis, siempre se halla un ser humano que pugna por nacer. Ahí la función placentaria del analista tiene su lugar. Ya Bueno, está. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es un material que para mí sigue siendo fuerte. Es fuerte. A ver qué nos dice Roberto y Jaime o los demás que quieren aportar. Vos ya nos trajiste el material, ahora... no se escucha, Roberto, está con apagado el micrófono. Está silenciado el micrófono. Ahora sí, ahí está. Sí, yo rara vez me llamo silencio, estoy tan poco acostumbrado a apagar el micrófono. Lo que iba a decir, de lo que estamos hablando, y me parece que el ejemplo de Bea lo muestra también, es algo que se inscribe dentro de lo que Bion llamó la teoría del pensamiento, y que fue una novedad en el movimiento psicoanalítico. Otra vez, Freud no habló del pensamiento, Freud habló de conflicto, habló de Edipo, habló de una cantidad de represión de la estructura del aparato psíquico, pero la teoría del pensamiento es otra cuestión, y me parece que fue a partir de Bion, y especialmente Meltzer retomó ese aspecto de Bion, y toda la última década o década y media de la obra de Meltzer estaba dedicada a investigar, desglosar y explicar la teoría del pensamiento de Bion. Eso introdujo un nuevo parámetro y una nueva dimensión en el trabajo psicoanalítico, más allá de la transferencia vivida como una repetición bajo la égida de la compulsión a la repetición. La práctica psicoanalítica como
una posibilidad de investigar el desarrollo del pensamiento y sobre todo los, ¿cómo se llaman? Disturbances, las perturbaciones o los desórdenes de pensamiento, realmente han ayudado a avanzar en la comprensión de los fenómenos psicóticos. Y no hablo solamente de los pacientes esquizofrénicos en un extremo, si bien los pacientes esquizofrénicos son un buen caldo de cultivo para enseñarnos mucho acerca de los desórdenes del pensamiento, pero bueno, hoy en día no tenemos mucha oportunidad de analizar pacientes esquizofrénicos, pero los desórdenes de pensamiento son mucho más extendidos en la vida cotidiana y en la población en general que lo que la clínica puede mostrar. Yo me acuerdo que discutiendo la situación con Meltzer decía que los políticos son un excelente ejemplo de desórdenes de pensamiento, pero generalmente no van al diván psicoanalítico, entonces no tenemos mucha oportunidad de investigar y curar esos desórdenes. Pero lo que quiero decir es que los desórdenes de pensamiento están absolutamente extendidos y un alto número de personas exitosas, entre comillas, que pueden llegar a ser presidentes de una nación, como los Estados Unidos o cualquier otra, tienen profundos desórdenes de pensamiento. Hay un libro que Freud escribió con el embajador americano en Suiza, Jaime lo debe conocer, que es el análisis del presidente, análisis aplicado del presidente Woodrow Wilson, que llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El análisis que Freud hace de la biografía de Wilson muestra muy bien que el desorden de pensamiento de Wilson, una persona, llevó a una nación entera a una guerra mundial, causando millones y millones de víctimas. Estamos hablando de situaciones muy peligrosas. Por eso yo decía que los desórdenes psicóticos, llamados desórdenes de pensamiento, se extienden y se extienden como los fuegos y el humo que se extiende por toda la costa oeste y más allá. Los ataques o la irresponsabilidad con respecto a la conservación del medio ambiente es un ataque a todo el planeta, pero está causado por unos pocos políticos que son los que podrían hacer algo para reparar la situación, pero sus propios desórdenes de pensamiento los llevan en la dirección exactamente opuesta. Digo esto un poco como un preámbulo, pero voy a ser muy breve, a lo que escribió Bea. La narrativa del paciente muestra un intento de poder juntar lo que de otra manera quedarían como partículas sin ningún significado. Bion llamó eso elementos beta, pero yo en el trabajo específicamente quería concentrarme en la clínica, en la comprensión de la clínica, y no usar jerga o terminología psicoanalítica, pero habrán visto que cuando hablo de las partículas o los escombros de pensamiento me estoy refiriendo a lo que Bion llamó los elementos beta. El paciente de Bea tenía la posibilidad de utilizar una función narrativa, una historia, y dijo que él iba a escribir un libro más adelante. Bueno, eso es tremendamente importante, ¿no es cierto? Los que no somos abiertamente psicóticos, tenemos una historia acerca de nosotros mismos. Sí, la historia puede ser neurótica, puede ser narcisista, puede ser esto o lo otro, pero tenemos por lo menos una historia para contar. Si esa historia es fiel a los hechos reales o a nuestra historia genética, eso no importa, y posiblemente en la mayoría de los casos no lo sea. Sabemos que la represión, la decisión, la fragmentación, todo eso ocurre, todos tenemos lagunas y todos tenemos nuestras propias historias de nuestras vidas y de nuestras vidas infantiles.
pero una historia hace falta. Piero Lanier habló sobre eso. Jaime conoce bien la obra de Piero Lanier, ¿no es cierto, Jaime? Sí. El aprendiz de historiador de Piero Lanier es absolutamente sobre este tema. Ahora, en el análisis, y esto tiene que ver específicamente con la función reveril, la profunda identificación con la experiencia emocional del paciente, lo podemos llamar intuición, algunos de ustedes habló de intuición, Jaime ya habló de intuición también. Me parece que es un intento de poder escribir una nueva historia. Otra vez, Piero Lanier, cuando Piero Lanier estuvo en ASPA hace muchísimos años, ya vivía, alguien le dijo, pero lo que usted dice se parece mucho a Bion. Piran jamás mencionó a Bion. Sí, se parece mucho. Sí. ¿No es cierto? La respuesta de ella fue muy seca. He leído a Bion y siguió adelante. Pero, bueno, muy francés. Pero Meltzer tenía una frase muy linda. Él dijo, y no sé si ven que tengo atrás mío una obra de Meltzer como pensador, que es ¿cómo se llama, Hilda? Vos sabés esta técnica. Un grabado. Sí, un grabado hecho por la hijastra de Meltzer, por Meg Harris. Es Meltzer el pensador. No sé si... No, no se llega a ver, tendría que poner muy cerquita el cuadro, sería bueno. ¿Nos mandás una foto para el grupo del cuadro? Sí, después lo voy a mandar. Meltzer decía que la interpretación del analista, y estamos hablando de este nivel profundamente regresivo temprano, tiene que estar abierta a lo posible sin preocupación por lo probable. Lo que quiso decir con esto, y en inglés suena un poquito más claro que en castellano, lo estoy traduciendo, que la interpretación que viene del profundo contacto con el paciente, la reverie del analista, no tiene que ser una interpretación exacta y precisa que reconstruye con precisión la historia infantil del paciente o una fotografía precisa del inconsciente del paciente en ese momento, sino que tiene que ser solo una versión, yo agrego literaria para tomarlo de Bea, que sea posible, que ofrezca una posibilidad de reflejar la experiencia del paciente. No necesita ser probable. ¿No? Si nos preocupamos por lo probable, nos estamos exigiendo una tarea en la que seguramente no vamos a tener mucho éxito. No podemos saber cuál fue la experiencia del paciente cuando era chico, cómo fue la madre y cómo fue el bebé cuando era chico. La reconstrucción, Freud habla de construcciones en el análisis, también es solamente una construcción de lo posible, pero la probabilidad de que la infancia del paciente o el pasado del paciente haya sido así, eso es más dudoso y no tenemos acceso a eso, porque lo estamos viendo al paciente en el presente. Su infancia, su niñez ya pasó hace mucho. Los recuerdos, en el mejor de los casos, son fragmentarios y no distorsionados. Y aunque pudiéramos tener acceso a la infancia del paciente, lo que pasó ya pasó, no lo podemos reparar. No podemos reparar los daños que el paciente sufrió o que el paciente causó, o ambas cosas al mismo tiempo. Pero tenemos acceso a lo que está pasando en el aquí y ahora, lo que nosotros llamamos la transferencia, y a partir de ahí podemos hacer una inferencia abierta a lo posible, sin tener que preocuparnos si eso fue efectivamente así o no. Es ofrecer un modelo para pensar, y en ese sentido el analista contribuye al desarrollo del pensamiento del paciente. Cuando un paciente como Serge
está todo el tiempo atacando al analista y atacando el encuadre, no solo al analista, sino el encuadre mismo. Claro. Bueno, lo que tratamos de hacer es ofrecer una interpretación que suene posible, no probable. Y el paciente, si el paciente tiene, si su mente lo permite y su tendencia o sus ansiedades depresivas no son extremadamente dolorosas, el paciente puede poquito a poco armar su narrativa, en este caso, en el caso de Serge, a través de un dibujo, y sobre el dibujo contar una pequeña historia. Él dijo, yo creo que el trabajo no lo puse porque lo presenté en Edimburgo, y el lago es el lago de Palermo, pero no lo puse porque en Edimburgo iban a pensar que era en Sicilia, y no quería explicar, pero él dijo, este es el lago de Palermo. Ah, claro, claro. Que está Palermo, Buenos Aires, que está todo sucio, pero hay una planta purificadora. Y esta planta purificadora purifica el agua para llevar agua potable a las distintas casitas de un pueblo. Esa es su narrativa. Es una narrativa. Quiero decir, Roberto, que encontré la frase de Ana Sigal, Dale. que dice que está en el monumento a las Torres Gemelas, y dice, es cuando nuestro mundo interior está destruido, muerto y carente de amor, y cuando nuestros seres queridos se vuelven fragmentos y estamos inmersos en una indefensa desesperación, que debemos crear nuestro mundo otra vez, juntando nuevamente las piezas e infundiendo vitalidad a los fragmentos muertos para recrear la vida. Esta frase fue colocada en el monumento a las Torres Gemelas. A mí me impresionó muchísimo. Sí, yo no sabía eso, agradezco mucho que lo hayas encontrado. Sí, sí, lo estaba chequeando porque dije justo que soy el aniversario, ¿no? Sí. De paso, en 2 minutos me tengo que retirar, pero quiero mencionar, ya todos lo deben haber visto en el trabajo, que hay una cita de un trabajo que vos presentaste acá en Seattle hace muchos años, Hilda. Sí. Y yo en ese momento no me di cuenta de juntar una cosa con la otra, pero después cuando fui escribiendo este trabajo, volví a tu trabajo y dije, claro, Hilda ya lo dijo y lo hizo además intuitivamente en aquel momento con la paciente dormida. Sí, la paciente que dormía, sí, es cierto, me acuerdo, muchas gracias, sí. Sí, acá lo recordaron también algunos porque lo habíamos leído en Somos de la misma materia que los sueños, ¿no? Recreando a Shakespeare. Pero realmente estos conceptos son muy valiosos, Roberto. Sé que tenés que irte, nos quedamos con Jaime ahora para que te para que nos siga aportando al respecto, pero nos gustaría que sigamos en contacto, que vos me digas cuándo vos podés, porque no queremos tampoco, molestarte, pero realmente estamos todos muy agradecidos con tu profunda experiencia, como dijo Jaime, ¿no? Clínica, un trabajo presentado como antes, ¿no? Con todos los detalles que permiten también la mayor creatividad en las derivas asociativas. Después hacemos lo que se puede hacer, hacemos lo posible, porque Piero Lañé también hablaba de que había que ayudar al paciente a hacer un proyecto posible, ¿no? Exacto. Entonces, hacemos lo posible, pero hay que saber todo este trabajo profundo, ¿no? Y este trabajo de máquinas que limpian el lago y que nos traen agua fresca para poder seguir trabajando. Así que estamos muy agradecidos. Si tenés que irte, te damos un aplauso. No sé. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Miren, cuando los escucho a ustedes y estas ideas valiosas que traen, y además reencuentros con gente que hace años que no veo, como a Ricardo Rey y Jaime, viejo compañero de estudio y de luchas, ¿no? Hilda, ni que hablar, los años que nos conocemos, Beba,
desde New York, mi hija que se hizo presente, bueno, realmente muy emocionante. Pero cuando escucho la riqueza del pensamiento de ustedes, les digo, ya me da ganas de subirme a un avión y volar para Buenos Aires y encontrarlos a todos, pero en este momento no se puede, ni se puede volar, ni nos podemos encontrar en persona, ni ustedes se pueden reunir todos en una misma sala. Así que bueno. No. Pero nos seguimos reuniendo así. No, está bien. Miren, yo cada tanto puedo. Yo tengo que suspender siempre al paciente de esta hora, al paciente de las 9:10, no puedo suspender al paciente que sigue. Y no puedo suspenderlo cada vez, pero cada tanto, si ustedes quieren y me invitan, puedo cancelar. Sí, siempre bienvenido, ¿no? Sí, te invitamos. Y lo vamos elaborando y te invitamos. ¿Cómo no? Gracias por esa posibilidad. Realmente muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, me despido y les deseo un muy buen fin de semana, buen día del maestro. Y bueno, Gracias. Crucemos los dedos. Gracias. Que todo vaya mejor. Y que sea mejor Un gran allá con abrazo. que sea Sí. mejor abrazo. allá con el incendio, que sea mejor Con allá los también incendios. con los incendios. Y esto puede durar un montón de semanas todavía, hasta que empiece la época de lluvias. Acá en Seattle la época de lluvia normalmente empieza a mediados de octubre, pero sí, para eso falta un mes todavía. Veremos. Qué Ok. bárbaro. Bueno, Gracias. muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Chao. luego. Estamos sin micrófono, pero bueno, hacemos lo que podemos. El proyecto posible, ¿no? Y también estamos muy contentos de tenerte en el grupo, Jaime. No te escuchamos, no te escuchamos. No se escucha, Ponete el Jaime. micrófono. Ahí Ahí. está. Buenísimo. Para mí Ahora también es un gran placer estar con ustedes, con todos ustedes, porque el grupo como grupo tiene en sí misma, como estructura institucional, una función continente de novedades, que es muy meritorio, y esto está armado por todos, porque es la expresión institucionalizada de la idea de Bion, de lo que es la función continente de las novedades. Sí. No. Yo lo que quería decirles respecto a lo que estábamos discutiendo, respecto a un punto muy importante, es que estaba contando Roberto, es respecto a lo que yo hace mucho tiempo escribí un libro que se llama El psicoanalista y la verdad. Y estuvo destinado a explicar que el psicoanálisis tiene una definición específica de verdad, que yo llamé verdad vincular. Para un psicoanalista, la verdad tiene como función generar nuevas estructuras mentales y nuevos conocimientos para el analista y para el paciente. O sea, la verdad, tomando el concepto bioniano de la verdad como alimento, el concepto de verdad está centrado en cuánto alimenta un diálogo analítico al analista y analizando, más allá de su facticidad. Porque como muy bien explicitó Freud inicialmente, la verdad fáctica es imposible acceder a ella. Es un hecho. Y nosotros no podemos analizar hechos, sino resonancia de los hechos en la mente humana de todos los participantes, del analista, del analizando, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta es una cosa que quería comentar. No sé, Marta, si vos tenés más gente que quiera participar, Marta. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Sí, Ariel. Sí.
que me quedé pensando en la misma línea que Jaime, cuando Osner habló de que no podemos reparar lo que pasó, que lo que pasó, pasó, ¿no? Pero creo que el hecho de historizar, de armar una narrativa, ya produce, ¿no es cierto?, efectos sanadores, efectos terapéuticos, el tema de poder armar una historia y que no importa, como decía recién Jaime, si lo que pasó, pasó, fue lo que él recuerda o no, que lo importante, como decía Freud, es la realidad psíquica, ¿no? Y que pueda armar una narrativa, que pueda armar su historia. Y cuento brevemente algo que me pasó ayer con una pacientita que entregó en un Word un cuento, una tarea escolar, que tenía 3 páginas, y se equivoca, y el Word dice que tiene 65. O sea, el cuento eran 3 y manda el resto de las páginas en blanco. Entonces yo le digo que a veces cuando uno habla de páginas en blanco, a veces es como si hubiese una parte de la historia que no se puede recordar, como que queda la mente en blanco, páginas en blanco. Y bueno, es una historia de una nenita con un padre violento, alcohólico, con presencias, ausencias, episodios de policía, mudanzas, y qué sé yo, y fue una sesión interesantísima que se pudo realmente hablar de su historia. Muy, muy interesante, incluso con una pérdida de un juguetito Bárbaro. para ella que no recordaba en qué casa había quedado. Muy, muy linda. Yo quiero comentar algo. Gracias. Bueno, les voy a leer algunos chats para compartir. Dice Patricia Morandini, dice, gracias, coincido, el trastorno de pensamiento como exterioridad del conflicto y déficits, y eso desplazado a los aprendizajes. Y en el caso de Mirta Iwan dice, el grupo es instituyente del sujeto y el sujeto es instituyente del grupo, según Pichon Rivière. Bueno, Bea, te escuchamos, Bea. Yo creo que hay un antes y un después de la sesión del accidente. Si bien el motivo de consulta es el dolor en la relación con su novia y el nivel de sufrimiento que a él le conlleva esa relación, donde hay regalos de libros, por ejemplo, Romeo y Julieta, y donde ella tiene intentos de suicidio, y su hermano también. Es una de las cosas que a mí me ponen, como yo digo, en algún momento en alerta, y sentir de que era un paciente que requería mucho cuidado, no solamente por la realidad, por lo real de la muerte del padre, súbitamente, por COVID, súbitamente, con comillas, porque era un paciente de riesgo, y después, justamente en la última sesión, él va contando que viene de Estados Unidos, pero sin barbijo. Estuvo en aeropuertos y no usó barbijo. Entonces hay un entorno de destrucción y de muerte que me hace trabajar, me hace proponer, si bien él tiene una muy buena, muy buena disposición, es un paciente muy agradable, muy sensible, muy inteligente, me hace proponer las 4 sesiones semanales y el teléfono que me pueda llamar cuando quiera, sobre todo porque sentía que el foco más temerario estaba en la relación con esa chica como posibilidad de pasaje al acto de otra cosa que venía detrás y que yo no sabía qué era. Y que no era solamente la muerte del padre, y que el padre a su vez era una persona muy querida y sigue siendo, y yo voy a seguir trabajando también en esa línea, porque tiene aspectos donde el padre y la madre son muy queridos, pero después de la sesión del accidente, él
es donde yo le digo, cuando él relata, se me están terminando los cartuchos de suerte, cartuchos, es donde yo siento necesidad de ir muy directamente y decirle, yo creo que vos sentís que no tenés buena suerte o que tenés mala suerte. Bea, Hilda quiere hacerte un comentario y hacernos un comentario, así que, bueno, vamos a escuchar a ver las diferentes opiniones. Hilda, te damos la palabra. Perdón. Micrófono. No, estaba escuchando. No, yo estaba escuchando, digamos, como la aplicación del concepto de función placentaria y de poder, como es cuando nuestro mundo interior está destruido, muerto y carente de amor, lo que habla Ana Sigal tan fuerte, ¿no? Con la posibilidad que aparece al final de lo que presenta Bea, de que dice, yo voy a escribir un libro, ¿no? Y con lo que dice Mariel de la paciente, que se ve que quiere escribir un libro de 63 páginas y mandó 3, ¿no? En algún momento se van armando las otras 60. Y lo quería relacionar con el concepto que Jaime sabe que a mí me gusta mucho ese concepto y te lo quiero que lo transmitas al grupo, de la edición en análisis, ¿no? De la importancia de la edición, de hacer una reedición de lo que se supone podía estar reprimido o hacer una nueva edición de lo que nunca fue inscripto. Porque a mí me parece que lo que hace Bea es que ella hace una nueva edición, porque este muchacho venía con la idea, con el falso self, ¿no? De que él tenía mucha suerte cuando era un desastre su historia. El padre, un adoptado no reconocido como adoptado, haciendo una doble vida, ¿no? De desenfreno, y por otro lado de buena letra. Entonces, a eso le llamaba suerte, ¿no? Las defensas maníacas a full que realmente lo llevaron al accidente, que fue, en realidad el accidente actuó como un llamado para que empiece realmente a analizarse, ¿no? Y la importancia de la posibilidad que Bea le ofrezca de editar lo nunca editado, que lo que llamaba buena suerte en realidad no, ni es suerte, ni es buena, ni es mala. Es su historia muy complicada, ¿no? Las defensas maníacas, el falso self, la desmentida, la arrogancia, bueno, etcétera. Así que me gustaría mucho, creo que va en juego tu concepto de la edición en análisis, Jaime, escucharte. Bueno, sí, acá hay una pregunta, Ida, para Jaime, de parte de José Galeano. José Galeano, ¿te gustaría hacerla personalmente a Jaime? Y yo a Jaime también le agregaría de parte mía, es algo como que me quedó como resonando el tema de los desórdenes del pensamiento, y me parece que hay que distinguir qué son los desórdenes del pensamiento subjetivo y estos desórdenes del pensamiento que él habla, que serían más del orden social. Jaime, son dos preguntas que nos gustaría escuchar tu respuesta. Mira, ¿podés explicitar? La primera, ¿cuál sería, aclarando? La primera la hizo... ¿No se escucha? Sí, ya ¿escuchás ahora? Sí. Bueno, la primera la hizo este compañero José Galeano y dice, ¿podrías explicar, Jaime, más la idea de que en todo acting out hay una creatividad oculta? Esa sería una pregunta de José. Yo proponía que lo hiciera él personalmente, pero bueno, lo hago yo. Y la otra es mía, que yo querría que vos, me gustaría escucharte esto sobre lo que habló Roberto, desórdenes del pensamiento, porque no sé si se puede hablar en la misma forma de los desórdenes del pensamiento, desde el orden subjetivo, que ahí también hago un paréntesis, yo soy psicopedagoga también, y
habría que verlo, y los desórdenes del pensamiento social, lo que se aparece en los discursos de los mandatarios. Gracias. Jaime, bueno. Qué bueno. Eso es para seguirla. Eso es Lo que para pasa seguirla. que es tanto para decir. Quiero contarles algo, en principio. Desde el punto de vista epistemológico, Pichon-Rivière proponía el nivel ecológico de análisis. Es decir, que cuando alguien, por ejemplo Roberto, que estaba en medio del humo, estaba perturbado en su pensamiento, no solamente por el horario, porque si no, no podía respirar. Imagínense que esto pasa en una sesión. Entonces, hay un nivel de análisis ecológico, porque lo que un paciente asocia libremente tiene que ver con los estímulos subliminales que existen en el lugar donde está. Por eso, frente al análisis telefónico, yo propongo un encuadre del paciente en su casa que sea siempre el mismo encuadre para ese paciente, por ejemplo. ¿No? Tiene que ver con la última pregunta, que es el problema de la subjetividad social. Hay un nivel ecológico. Quería saludar a Ricardo, ahora que lo veo, mandar un saludo y que le cuento. Entonces, vayamos a la primera pregunta que hacía Hilda. Yo, hace mucho tiempo, pensaba, desde el punto de vista estético, que nunca hay repetición. Por ejemplo, el mejor director del mundo, en su momento, Herbert Volcada y Anton Solti, etc., nunca va a repetir una sinfonía igual que la versión del concierto anterior. Al respecto, algunos directores decían que el silencio del público siempre es distinto y actúa como fondo que inspira una nueva versión de la ejecución de las mismas notas sinfónicas. Es decir que, a mi entender, siempre hay una reedición y una edición. Entonces, dije, el problema que el analista hable de la reedición es una limitación de su esquema referencial. Y es indispensable que un analista considere que en toda repetición hay una edición y una reedición. Y si solamente él entendió lo que se reedita, le corta al paciente el futuro proyectivo que toda repetición tiene. Porque una de las críticas que yo le hago a la teoría freudiana del más allá del principio del placer es que no es una mera repetición automática, sino que nunca existe la pulsión de muerte sola. Y si no está motorizada por la pulsión de vida, la pulsión de muerte es muda, silenciosa. Entonces, en toda repetición hay una esperanza de que alguien entienda lo que nunca nadie entendió. Entonces, hay una actuación desesperanzada que esconde una esperanza que el analista debe ver. Y esto es la edición en el análisis. Lo que ocurre, y esta es otra cosa que quería comentar respecto al trabajo de Roberto, que hay que tener en cuenta a un paciente desde la perspectiva de cómo ataca el encuadre. Porque el ataque al encuadre psicoanalítico a partir de Blecher se puede comprender como la forma de hablar de lo inenarrable de un paciente. Entonces, atacar al encuadre y generar un acting out es mostrar lo que nunca se puede decir. Y voy al concepto de creatividad negativa. Yo he criticado la definición de acting out, que dice, el acting out es una acción sin pensamiento, ¿sí? La clásica definición. La clásica. Todos los libros clásicos hablaban del acting out, es lo que hace el paciente para no pensar. Sin embargo, si
si uno le pone un fondo a todo acting out, puede ver las figuras del acting out, que es el lenguaje de los movimientos y los actos. Yo me basé en este concepto en un pensamiento anterior que yo llamé asociación libre corporal. En ninguna sesión, nunca un paciente solamente habla, sino que hay una cantidad de movimientos corporales que son... No podemos registrar cómo cambian los latidos cardíacos, podemos registrar cómo cambia su respiración, podemos registrar el tono muscular. Si ustedes investigan a un paciente en el diván, pueden ver que el tono muscular varía de acuerdo a cómo está hablando. Entonces, todo este conjunto, yo lo llamé asociación libre corporal, que acompaña a la asociación libre verbal. El ejemplo me lo dio un paciente una vez que me dijo que estaba hablando y puso la mano contra la pared que estaba en el diván, y me dice, mire, la verdad que yo estoy cada vez más interesado en el psicoanálisis. Le digo, pero mire, si se sigue moviendo se va a caer del diván. Porque mientras me decía que estaba interesado, estaba empujándose y casi se cae. Esto es un movimiento absolutamente espontáneo. Entonces, por un lado me dice que está interesado en el psicoanálisis, pero está por caer del diván. Me parece que hay una incoherencia que tendría que pensarlo, o la pensemos juntos. Les comprende que, digamos, de lo grotesco casi emerge, ¿no es cierto? Entonces, estamos de acuerdo con lo que es la edición, ¿no es cierto? Hilda, me parece que... Sí. Me encanta ese concepto porque tiene que ver con la narrativa. Yo trabajo el tema del garabato gráfico a la narrativa, al garabato narrativo, ¿no? Así que me encanta. Pero ahí en la edición vos intervenís, porque como novedad y más allá de Winnicott, vos estás completando lo que el paciente no puede completar con el garabato. Ah, sí, claro. Entonces, claro. Esto es interpretar desde el encuadre. Exacto. Porque no estás hablando con tu lenguaje, sino que estás apostando esperanzada a que tu agregado al garabato le dé una información que no le podés dar vos con palabras. Exacto. Entonces hay una parte de edición en el garabato. Sí, hay una parte de edición, sí. De nueva edición. De nueva edición, efectivamente. Está la reedición y la nueva edición, estarían juntas. Ahí está. Bueno, gracias Jaime, muchas gracias. Quiere hablar Patricia Morandini, quiere hacerte una pregunta, y también Mariana. Así que bueno, Mariana y Patricia, les damos el micrófono. ¿Están? Dale, Patricia. Bueno, habla vos, Mariana. Ahí está Patricia. A ver, Patricia hoy con el tema de la edición está un poco golpeada. Ah. Porque les digo, salió el nuevo libro, el tercer tomo, y está Patricia, pero su artículo en la imprenta se les traspapeló y no aparece. O sea que no está editado su artículo. Estamos muy mal con eso hoy, con la mejor función placentaria del mundo, para no volverse loco, pero bueno, Patricia, la verdad que lamentamos mucho lo que estás pasando, pero justamente tiene que ver con la edición. Así que vamos a hacer una nueva... Es para que escriba un nuevo artículo, además. Claro. Sí. Es intencional esa. Bueno, es Mariana, te escuchamos. Mariana, Patricia o Mariana. Bueno, que hable Patricia. Patricia, dale. Está traumada Patricia. hoy. Bueno, hablo yo. A ver. ¿Quién es yo? Mariana. No, Patricia. Patricia desde Madrid. Patricia. Ah, qué bueno. ¿Qué tal, Jaime? Mira, con lo que decías, sí, con lo que decías tú ahora, se me ocurrió el tema de lo actuado y la memoria procedimental, ¿no? Como la memoria no recordada, eso que se actúa dentro, ¿no? A través del cuerpo. Y ahora lo enlazo con la pregunta anterior mía sobre la muerte psíquica, ¿no? Yo he tratado
me acuerdo de una paciente, ya esto hace años, varias décadas atrás, ¿no? Una paciente, ¿no?, que vivió la guerra civil. Y bueno, con todas las invariantes que se tienen en el psicoanálisis, esta paciente algunas veces, por más cuando vienen así muy traumatizados, algunas veces tienen que aparecer cuestiones nuevas en la relación, porque solamente la historización me parece que no basta, ¿no? Son pacientes muy traumatizados, esta paciente vino muy medicada con las medicaciones, tenían sus efectos en la cara, tics nerviosos, estuvo a 4 veces por semana durante mucho tiempo, con tratamiento psiquiátrico en paralelo durante años. Hoy la paciente está bien, yo le di el alta cuando ya tenía 70 y pico de años, y había mucha, cuando tú dices actuación, ¿no? Mucho esta cosa que trae en el cuerpo, porque la verbalización, por eso lo encajo y lo anudo a la muerte psíquica. Hay poca verbalización y mucha actuación corporal. ¿Por qué? Porque el trauma sobre el cuerpo está hablando, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, yo creo que algunas veces, ¿no? Parece como que uno se queda corto, por más que lo ponga en palabras, es como muy costoso esto. Por eso te quería preguntar sobre qué piensas tú de estas pacientes muy traumatizados, que yo he visto como si tuvieran, ya no ¿cómo te puedo explicar? La madre muerta, es un psiquismo muerto, ¿no? Ahí no hay un padre que la paciente vio que lo fusilaron, abusada, bueno, ya podemos ver, ¿no? Un cuadro de guerra. ¿Cómo podría ser para responderte con sentido en 2 minutos? No es fácil. Te cuento. Te damos 5. Te damos 5 y cerramos. He tenido mucha experiencia hospitalaria cuando comencé mi trabajo con los pacientes difíciles. Y a mí, en el servicio de psicopatología, por suerte, me mandaban los pacientes más difíciles. Y yo los aceptaba porque son pacientes que me enseñaban. Sí, a mí también. Con una paciente, lo único que podía hacer era anotar. Una paciente muy grave. Y me dice, por lo menos usted está anotando. Le digo, ¿puedo anotar? Porque quiero aprender de lo que usted me dice, así claramente. Le dice, ¿cómo no? Espero que alguna vez le sirva y no sufra como yo. Imagínate lo que significa como insight de esa paciente tan grave, pensando en que hay una reparatoria, y el vínculo es un hecho reparatorio. El vínculo, claro. Entonces, sí, como nuevo, algo nuevo que aparece. Efectivamente. Entonces, lo que vos le podés dar absolutamente a una paciente tan perturbada, igual que los pacientes psicosomáticos, que se parecen a esto, pero de otra manera, es una función continente comprometida, de modo tal que el paciente sepa por transmisión supra no sé qué, que vos pensás en silencio sobre lo que pasa a ella y no lo podés decir. Los pacientes saben y se dan cuenta cuando un analista está en silencio y piensa y después trata de entender, pero no le puede decir. Entonces, perfectamente uno puede decir, después de, mire, todo lo que usted me contó, por ejemplo, un modelo de interpretación. ¿Cómo se llama la paciente? Patricia, ¿cómo es? Bueno, Margarita, suponete, lo que sea. Mire, Margarita, usted sabe que me ha resonado fuertemente todo lo que usted me dijo. No lo termino de entender, ni lo puedo llegar a formular qué decirle. Lo que le digo es que comparto todo lo que usted me dice y espero y tengo la esperanza de que en el futuro juntos lo podamos entender mejor. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí. Ahora, perdón, yo no sé si ahí estaría, digamos, la posibilidad de la creatividad.
Yo no sé si se contestó lo de José Galeano de la creatividad negativa. No sé, Ahí está, José. bueno, lo digo ahora. La creatividad negativa está puesto así porque todo acting out tiene una creación en los movimientos y los objetos que elige para hacer el acting out. No hay ningún acting out que yo conozco que no tenga en cuenta cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces, hay toda una semántica oculta en el acting out que forma parte de la creatividad negativa. El primer elemento para entender la creatividad negativa y editar a partir del acting out es el fondo sobre el cual hace el acting out. Y qué elementos del análisis previo dan lugar al acting out, porque muchas veces el proceso analítico y lo que no terminó de entender el paciente que le dijo el analista, da lugar a un acting out. O sea, tiene que ver con el proceso analítico la comprensión del acting out. Como que en lugar de un insight, el paciente produjo un acting out, porque supóngase que tiene una sesión por semana el lunes. ¿Y qué otro remedio le queda que miércoles, jueves y viernes hacer varios acting out en relación a lo que no entendió? ¿Se entiende lo que es la creatividad negativa? Pero quien puede entender la creatividad del acting out es el analista, no el paciente. Claro, claro. Pero cuando se lo dice el paciente, pero cuando se lo dice, el analizando puede entenderlo. Mire, ¿usted se acuerda que estuvimos hablando, por ejemplo, de Juanita, mi vecina? Y cómo cuando usted entraba la seducía. Y empezamos analizando eso, y en vez de eso usted le invitó a que salga con usted. ¿Tiene ganas de que sigamos analizando o quiere seguir disfrutando de Margarita? Bueno, Está muy bien, está muy todo bien. depende, todo depende. Mariana quería preguntar algo, Gallardone, ¿no? Está claro, ¿no es cierto? No, en realidad yo me quedé con el trabajo de Bea y el tema del accidente, porque al ser discípula de Granel, él toma el accidente como un acto fallido, y él dice que lo azaroso es donde el inconsciente encuentra dónde expresar lo que le pasa. Y cómo es interesante en la viñeta de Bea, cómo a partir de ese accidente pueden empezar a trabajar lo que le pasa. Y también con lo que dice Jaime, de la creatividad negativa. Ahí entra en juego la creatividad negativa, ¿no? A mí me hacía ruido el acting out, porque como que el accidente no lo tomaba como un acting out. Claro. Pero, ¿cuál es tu pregunta, por favor, Mariana? No era pregunta, era un comentario. Un comentario. Sobre... Es decir, yo, como te imaginás, lo conocí a Granel y seguí atentamente sus hipótesis, muchas de las cuales estoy de acuerdo. Pero lo cual no quiere decir que nos tengamos que limitar, porque además él hizo un aporte que además es complementado por muchas otras hipótesis, ¿no es cierto? Entonces estoy de acuerdo con vos que el accidente tiene, como decía Grita recién, ese componente, una esperanza de edición de algo inenarrable, Claro. que es el analista la tiene que rescatar. Si no hay analista, todo se pierde. Todo se pierde, sí. No se pueden recoger, como dice Ana Simal, ¿no? Escuchen, No pueden como juntar estamos en las un grupo piezas. como estamos en el grupo de Bion, quiero insistirle que en los últimos pensamientos de Bion insistió mucho en los protopensamientos. Entonces hay que incluir en la posibilidad de un acting out el concepto de protopensamientos nunca terminados de pensar. Protos es embrión de pensamientos a ser pensados. El concepto de protopensamientos es mucho más complejo, pero quiero insistirles que vale la pena que dejemos en el aire como incógnita, y es muy bueno una reunión que termine con dudas, ¿no es cierto? Respecto a que les invito a que pensemos o piensen juntos qué es un protopensamiento, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Nos quedamos con ese interrogante y la verdad me encanta que quede ese interrogante en los protopensamientos para nuestra próxima reunión, Jaime. Y queremos también queremos tenerte más seguido, porque sos el padrino del grupo. No, yo encantado. Escuchen, ¿se nota que disfruto mucho de estar con ustedes?
Sí, Sí. Está disimulado. Eso se nota. Sí, sí, sí. sí. Así que bueno, te damos un aplauso muy grande y seguimos con los protoencuentros Aplausos, también. gracias. Que lo pasen muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Un abrazo. Suerte. Chao. Chao. Cuidémonos, Chao. cuidémonos. Sí, sí. Gracias. Chao. Cuesta irse, como siempre, ¿no? Sí, sí, pero ahí dice salir, así que chao, hasta pronto. Chao, chao. Chao.